Bienvenidas, bienvenidos a este su espacio que es El Conversatorio aquí a través de la Octava Digital. Mi nombre es Daniel Rosas y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Además, hoy con un tema que acaparó por mucho tiempo la atención de los medios nacionales y hasta internacionales y que de repente a últimas fechas se ha ido olvidando un poco. La huelga en Notimex. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues para platicar sobre este tema y conocer todo el contexto tras más de 2 años de huelga, se encuentra aquí en el estudio del Conversatorio Adriana Urrea, la lideresa del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, y de esa forma es como comenzamos el conversatorio. Bueno, y para no perder la costumbre, vamos a conocer un poco de la trayectoria de Adriana Urrea a través de esto que es el termómetro, aquí en el conversatorio. Vamos para allá. Ella es reportera especializada en el sector financiero, negocios y economía empresarial. Laboró por más de 7 años en Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, hasta que San Juana Martínez fue designada como la nueva directora de la agencia. Yo represento hoy a los trabajadores que estamos en huelga. Recordarle a tu auditorio que en Notimex se estalló una huelga el 21 de febrero pasado, que nos mantenemos ahí, en donde el 75% de las personas somos mujeres, periodistas, personas de comunicación. Es porque quien daba la cara era despedido. Y bueno, tenemos casos muchos. Uno de esos fue el mío. A mí se me elige como secretaria general el 5 de octubre y el 11 de octubre soy despedida por asumir este cargo. A la fecha, la huelga en Notimex cumple más de 950 días. Los trabajadores han denunciado despidos injustificados, cierre de corresponsalías extranjeras e impagos, mientras que la agencia ha acusado a la lideresa sindical de corrupción y huachicoleo informativo. Y hoy te puedo decir que tenemos más de 50 denuncias contra la directora San Juana Martínez por diferentes temas, entre ellos violencia de género laboral, entre ellas el abuso de poder, el hostigamiento que hemos sufrido. La resistencia de los trabajadores no ha sido nada fácil. Los pocos recursos para la lucha fueron menos gracias a la pandemia y con lo que pueden han tenido que enfrentar denuncias judiciales, campañas de desprestigio y amenazas. Hoy la dirección de Notimex apuesta por el desgaste. Y se sabe perfecto que si este conflicto no se resuelve es por un tema de interés muy particular que está vinculado con el señor presidente. O sea, el presidente tiene hoy, de él depende de que si se resuelva o no. Chínguense esa de la guachicolera informativa. No, hombre, está con nosotros aquí en el estudio Adriana Urrea. Adrix, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, querido Dani. Es un gusto para mí. No, hombre, siéntate, bienvenida a la sala del conversatorio. Ay, no, bueno, me encantó esa parte, me hizo reír. Bueno, hola, Adri. Oye, bueno, pues este espacio, lo que hacemos en este espacio es, pues, permitirle a la gente que sea ellas y ellos quienes expresen, pues a través de preguntas y opiniones, pues lo que tienen que decir de las personas que nos acompañan. Ahora sí que los volvemos reporteros como tú y yo lo hemos sido ya por muchos años y hemos compartido un chorro de coberturas, bueno, o algunas coberturas, tampoco hay que exagerarle, ¿no? Pero bueno, por si no lo sabían. Y entonces, en esta dinámica, a ver, traemos aquí ya el acordeón con algunas de las preguntas que nos han hecho llegar. Por ejemplo, y además siempre comenzamos con los cebollazos. En Facebook, el usuario que se llama Pepe dice: con todo respeto, está muy guapo. Mándale un saludo, Pepe, hombre. Un saludo, Pepe. Muchas gracias. Sí, literal. Oye, a ver, recopilatorio de otros temas. En Facebook, Instagram y Twitter recibimos prácticamente la misma pregunta. Creo que eso ya lo has resuelto, ya lo has platicado, pero a ver, cuéntanoslo aquí. ¿Que cuánto le costó al erario los viajes, la vividora del erario público? ¿Por qué viaja en primera clase a cargo del erario público? ¿Qué se siente robarle a la nación? Le dicen a Adriana Urrea. Cuéntanos, por favor. Ay, esa es una pregunta muy recurrente porque claramente fue parte de la campaña que se encargó de difundir la dirección de Notimex. Déjame muy rápido, Dani, para las personas que nos están viendo y que no tengan el contexto, decir que nosotros estallamos huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano el 20 de febrero del 2020, ya hace más de 2 años y medio, por violaciones a nuestro contrato colectivo
En realidad lo que querían, y fue la propuesta de la empresa, era eliminar completamente nuestro contrato colectivo y eliminar a su vez el sindicato. Entonces, pues los trabajadores no nos dejamos, por decirlo así, nos reorganizamos, hicimos una serie de acciones para poder defendernos en materia laboral, digamos. Pero esto no le gustó a la directora y de ahí vino una campaña de desacreditación y de desprestigio muy grande. Recordemos que una de las principales banderas con las que llegó este gobierno pues es el combate a la corrupción. Entonces la directora tomó esta bandera para, en lugar de reconocer que había violaciones a los derechos laborales, pues decir es que lo que está pasando en Notimex es que había corrupción y ellos son los corruptos. Los trabajadores, la gente del sindicato son corruptos y por eso es que no queremos dialogar. Nunca se ha reconocido realmente que hubo un tema laboral, que hay un conflicto laboral entre empresa y trabajadores y siempre se ha buscado esta estrategia. Entonces, como parte de esta campaña de desacreditación, vino también una campaña de criminalización. Y es ahí donde se me acusa de que yo viajaba por el mundo con cargo al erario público. Pero esto es completamente falso porque, y algo súper importante, incluso la propia dirección interpuso la dirección de Notimex interpuso una queja por esta supuesta causa ante la Secretaría de la Función Pública en mi contra. Eso era completamente falso. Como tú ya decías, yo soy reportera y hacía coberturas nacionales e internacionales. Entonces, pues la propia agencia y los directivos de la agencia me mandaban a reportear ciertos eventos en diferentes estados y en diferentes países. Entonces, por eso es que yo viajaba como reportera de Notimex, comisionada, pero la empresa empezó a querer desconocer que eso era falso y decía que todos mis viajes que yo había hecho no eran por coberturas informativas, sino de placer. Afortunadamente pudimos acreditar ante la propia función pública que eso era falso, pude acreditar todos los viajes con la información que manejé, con las invitaciones, con las notas que manejaba. Entonces la propia función pública determinó que yo no era responsable administrativamente de esa acusación, es decir, la propia función pública determinó mi inocencia en ese caso. Pero la dirección sigue insistiendo en que esta era una situación. Hay una campaña también de violencia política de género, porque la dirección se encargó de decir que si yo viajaba de placer era porque yo tenía en ese momento una relación con el anterior secretario general, en fin, ya cuestiones como más feas, pero todo esto para tratar de desacreditar mi posición al frente de la huelga como secretaria general y, bueno, pues tratar de encontrar o de tener una supuesta justificación de por qué no quiere resolver un conflicto laboral. Pero, pues no, desafortunadamente no viajé con cargo al erario público. Al contrario, íbamos muy limitados porque, nada más les cuento muy rápido, en la agencia solo nos permitían aceptar coberturas siempre que la institución o empresa que nos invitara pagara hospedaje y hotel y prácticamente comidas. Y entonces a veces nos daban viáticos de apoyo por si algo se te atoraba, pero si no, ni eso te daban. Entonces, pues no, nunca viajé con cargo al erario público, eso es completamente una falsedad. Es para el sándwich, para el Exacto. Sí, literal. Oye, a ver, entonces, a raíz de todo esto es que explota la huelga 2020, ya nos has platicado, más de 2 años y medio, y entonces retomo otra pregunta de la gente a través de Twitter y preguntan qué ha significado para una periodista encabezar una defensa de derechos que ha violado otra periodista. Entiéndase, San Juana Martínez, ¿no? Sí, híjole, ha sido un shock muy importante. Primero porque nosotros, en general, las y los trabajadores de Notimex teníamos mucha confianza en esta administración. Debo decir que muchos incluso pues votamos por este gobierno, por un cambio. Y cuando llegó la directora, que por cierto debo decir es la primera mujer directora en la historia de Notimex. Notimex se creó en el año 1968 en el marco de los Juegos Olímpicos aquí en México y desde entonces hasta ahora es la primera mujer directora. Además que en la trayectoria hubo pocos periodistas que dirigían la agencia.
Entonces, había mucha expectativa positiva porque además, pues la directora se dice feminista, defensora de derechos humanos, decía que venía con un cambio muy importante para la agencia. Y nosotros estábamos muy contentos con eso y decíamos, bueno, pues ahora sí la agencia va a repuntar, va a tener otro cambio de dirección, digamos, ¿no? La agencia, desde mi punto de vista, siempre ha estado limitada muchas veces por el manejo que le dan. Entonces parecía que iba a haber algo positivo. Y nos llevamos una gran sorpresa porque no pasó nada de eso. Simplemente llegó una dirección con un objetivo muy claro, que era pues realmente eliminar todos los derechos colectivos que tenemos los trabajadores. Hubo un abuso de poder. Debo decir que en la agencia somos mayoritariamente mujeres y fuimos las mujeres quienes fuimos más atacadas por la propia directora y entonces decíamos, se supone que era feminista y defendía derechos laborales, ¿por qué ahora nos hacen estas cosas? Les pongo un ejemplo muy breve. El caso más grande que tuvimos fue el de la compañera embarazada. Corrieron, primero desalojaron de un edificio a una compañera embarazada, eventualmente la corrieron sin reconocerle sus derechos. Por ejemplo, a otra compañera la despidieron por haber llevado ese día a su hija, un día que hubo contingencia, cerraron las escuelas y la compañera no tenía con quién dejar a su pequeña y se la lleva al trabajo, como era habitual, la llevaba al trabajo porque ahí la podía ver. Sí, claro. Ese día tuvo la mala suerte de encontrarse a la directora y la corrieron. Tenemos otro caso de otra compañera secretaria que iba por sus hijos y los dejaba en el lobby mientras ella terminaba su jornada laboral. La directora se enteró y dijo que no quería ver a los niños en el lobby, a pesar de que no era edificio exclusivo de Notimex, porque si no iba a correr a la compañera. La compañera empezó a dejar a sus hijos de 7, 8 años encargados en el puesto de periódicos para no perder el empleo. Entonces nosotros no dábamos crédito que una periodista reconocida, que de nuevo se decía defensora de derechos humanos y feminista, estuviera tomando esas acciones para las compañeras. Además que, bueno, en esta huelga somos 80% mujeres y nunca ha querido realmente tener un diálogo con nosotros. Entonces, ha sido muy complicado porque sí se aprovechó de este prestigio que tenía como periodista para generar, para atacarnos. Hizo mucho uso de los contactos que tenía con directores de medios para que no se nos diera difusión sobre el conflicto, también para que hubiera notas desfavorables en contra del movimiento. Afortunadamente esto lo hemos ido revirtiendo y pues sí, fue una desilusión muy grande esta situación. No, bueno, y me llama la atención porque pues todos y todas las personas que hemos estado metidos un poco en el tema, pues conocíamos, digamos, la parte laboral y hasta podría de alguna forma defenderse en el sentido de, bueno, están atacando la corrupción, había un sindicato, lo que se quiera ver. Pero esta otra parte que nos cuentas, en donde pues no respetar ya el derecho de los menores, de las mamás, de estar ahí con sus pequeñitos, eso ya está muy rudo. Y lo relaciono con una batería de preguntas por acá que nos llegaron. Mira, te leo varias porque creo que todas medio tienen que ver con lo mismo. Te preguntan, ¿cómo es que han podido sortear anímicamente y en recursos tantos años de paro que las mismas autoridades han declarado legal? ¿Qué los motiva a seguir? ¿Cuál es el sentimiento de los huelguistas de enfrentar, por ejemplo, a un compañero que está en riesgo de su vida por la necedad, de San Juana Martínez de no acatar la ley y resolver este conflicto creado por ella, dicen? ¿Cuál ha sido lo que más te ha motivado a sostener la huelga? Fe, resistencia, bueno, y creo que se resume en una última. ¿Qué aprendizaje te ha dejado todo este movimiento? Es durísimo. Sí, bueno, lo primero que nos mantiene es un tema de realmente encontrar justicia. Sí, este ha sido un tema, es un movimiento legítimo. ¿A qué me refiero? Que realmente fuimos trabajadores a quienes se les vulneraron sus derechos laborales, que sufrimos abuso de poder de una dirección. ¿Y a qué me refiero?
eran cuestiones de pedirnos cosas que no tenían sentido. Tú lo sabes bien, Dani, como periodista. A muchos reporteros, por ejemplo, se nos pedía que hiciéramos notas a modo, sin que estuvieran corroboradas, simplemente para golpear a gente del propio gobierno, ¿no? Se nos pedían notas para pegarle a la jefa de gobierno, al entonces secretario de Educación, a la secretaria del Trabajo, y decíamos, bueno, pues son gente del propio gobierno, ¿cómo es que se nos está pidiendo pegarle? Como coloquialmente se le conoce en el medio, ¿no? Y muchas veces se nos pidió también hacer notas sin corroborar información, solo con suposiciones. Y nosotros no lo hacíamos porque tenemos una clara responsabilidad como periodistas de una agencia de noticias de Estado. Entonces, cuando nos negábamos, nos empezaban a acosar diciendo que entonces no queríamos trabajar, que no queríamos acatar órdenes. Después empezó el acoso mayor de ya no podías hablar con tu compañero de al lado porque se te acusaba de conspiración. Gente empezó a tener parálisis faciales, lloraban en los baños, crisis de ansiedad, crisis de asma por todo el entorno que se veía. Y de repente pues se dejó de respetar nuestro contrato, nos dejaron de pagar prestaciones económicas, alrededor de un 40% fue lo que se nos redujo el ingreso. La dirección decía que ganábamos mucho dinero, que teníamos un contrato colectivo que ni en Suiza. Lo que nunca dijo es que el salario promedio de los trabajadores de Notimex es de 12,000 pesos mensuales y tenemos plazas que van desde 6,000 pesos mensuales. Entonces, las compensaciones económicas que están en contrato eran justo para compensar esos pequeños salarios y no eran grandes cantidades. Entonces, empezó toda esta situación y dijimos, tenemos que hacer algo. Fue tanto el golpeteo que tuvimos que yo te puedo decir que fue de manera natural la reacción de los trabajadores de tener que defendernos. No sabíamos qué hacer. Para ese momento, el sindicato que había huido. Nos habían dejado sin representación sindical, sin cabeza. No sabíamos qué hacer. Entonces, simplemente dijimos, tenemos que hacer algo porque esto no es normal, nos están golpeando y no es justo. Porque además somos gente que tenemos toda la vida en la agencia, comprometidos en la agencia. Tú conoces a muchos de mis compañeros reporteros. Yo en mi caso 17 años en la agencia, pero hay compañeros que tienen 40 años en la agencia. 20 años reporteando y que realmente te ponías la camiseta como reportero de la agencia. No es que no recibíamos chayos, no éramos corruptos, simplemente eras un reportero de un medio de comunicación público y queríamos defender eso. Y de manera natural hicimos esta defensa, empezamos a ver qué hacer. Rescatamos el sindicato, de ahí sale la dirigencia que me ponen a mí, porque de casualidad, la verdad, porque yo dije, pues tenemos que hacer algo y si de algo sirve que me pongan ahí, pues pónganme. Pero yo no sabía nada que iba a implicar esto. Es súper curioso porque además las fuentes que tú tenías, es decir, la cobertura que hacías como reportera, pues era, digamos, la parte opuesta, el sector económico-financiero, que le cuento a la gente, no, o sea, hay quien cubre el sector económico-financiero, y digamos que la otra parte, pues es el sector obrero-laboral. Y entonces normalmente no es como que estén empatados, compatibles. ¿no? De hecho, déjeme decirle algo, y esto es parte del gran aprendizaje que tuvimos. Creo que, y esto, déjame decirte, Ani, es un tema de gremio para todos los compañeros que están viendo, tú como periodista. A los periodistas, sobre todo, nos cuesta, no nos vemos como trabajadores, no nos asumimos como trabajadores, como tampoco lo hacen en otros sectores como investigadores, sector de la cultura. Y esto nos hizo abrir mucho los ojos de decir, a ver, eres trabajador, estás prestando un servicio para una empresa, tienes derechos laborales y tienes que defenderlos. Entonces, no sabía. Y te voy a decir y les voy a contar algo. Cuando empezó toda esta situación, a mí me corren por haber sido electa secretaria general. Justo el 5 de octubre hicimos elección y surjo como secretaria general y me corren el día 11 por esto. Y entonces de ahí se viene una serie de despidos, una serie de acciones en contra de los trabajadores. Y cada vez que pasaba algo, yo llegaba con el abogado y le decía, abogado, es que ya nos hicieron esto, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pasaba otro día y otra vez, y yo, abogado, es que ahora nos hicieron esto. Yo creo que un día cansé al abogado
y me dijo, Adriana, esto que les está pasando le pasa al 80% de los trabajadores en el país. Y yo decía, pero ¿de qué me estás hablando, abogado? ¿Cómo? O sea, vivíamos en una burbuja porque esto nunca había pasado en la agencia, que es algo que también me dicen mucho. ¿Por qué antes en otras administraciones no habían salido y por qué se esperaron a esta? Porque en esta fue en la que a nosotros se nos empezaron a afectar nuestros derechos laborales. Nunca antes había pasado. Es el conflicto más largo que se tenga en un medio público de comunicación. Es la huelga más larga que hoy se tiene dentro de un organismo público de este gobierno en la historia del país. ¿Y a qué nos ha llevado esta situación? Bueno, pues el aprendizaje ha sido enorme. Como te digo, primero para saber que somos trabajadores, que tenemos derechos, que tenemos que defender. Eso es algo que nos mantiene muy importante. A pesar de las adversidades que hemos enfrentado, y que eso va con otra de las preguntas que se hacían, vamos a cumplir 32 meses en huelga. De 32 meses, 31 han sido en pandemia. Y para ponerlo en contexto, 32 meses que no hemos tenido ingresos. Que hemos pasado la pandemia y que muchos compañeros se han enfermado, que se han muerto familiares nuestros por la pandemia, y que tenemos el caso más grave del compañero David Hummels, periodista también, que recientemente estuvo muy grave en el hospital por un colapso en los riñones, lo tuvieron que internar, le quitaron un riñón, ahora debe de tener tratamiento, y nos ha costado mucho trabajo poderle dar el servicio porque no tenemos seguro social, por todo el conflicto de huelga, y que se ha alargado innecesariamente por la negativa de la directora. Entonces nosotros hemos dicho que esta exposición a la vida que hemos tenido desde la pandemia y ahora con esta situación que se ha dado con el compañero David, en donde realmente está en riesgo su vida, y hemos responsabilizado abiertamente a la directora de Notimex porque ha sido su necedad por el no querer resolver que nosotros seguimos en huelga hasta ahora, con lo que ha implicado de nuevo sin ingresos, en pandemia, con situaciones de salud, y que en caso de que pasara algo con la vida de nuestro compañero como cualquier otra, la única responsable va a ser la directora con su administración por tenernos en la calle en estas circunstancias sin servicio médico, porque de haberse resuelto el conflicto, el compañero ya habría regresado a su puesto de trabajo con todos los servicios y la seguridad social que corresponde. Entonces sí ha sido una situación muy complicada que nos ha puesto, que nos ha hecho cuestionarnos de por qué seguir incluso en el movimiento. Pero de nuevo, estamos peleando por una causa justa que creemos que no solo es por las y los trabajadores de Notimex, sino por todos los trabajadores de un medio de comunicación y de la clase trabajadora. De nuevo, son derechos que hoy estamos defendiendo, que muchos no sabíamos que teníamos esos derechos, y que, bueno, pues parte de lo que hoy queremos también difundir es pues que la gente sea consciente de que no se pueden permitir este tipo de abusos en las fuentes de trabajo. Adri, se terminó el tiempo, pero a ver, te traigo una piedrita en el zapato. Algo que mencionaste tú hace rato. A ver, como agencias del Estado, y como ha pasado por muchos años con todos los medios del Estado, estamos como muy acostumbrados a ver publicidad o propaganda oficialista en los medios del Estado. Entiéndase, el Canal 11, el 22, TV Mexiquense, como que siempre eran notas en favor de quienes estuvieran en el poder. Pero tú me hablas de que en esta administración en particular se les encargó golpear a la propia gente del gobierno. Nada más quisiera preguntarte para terminar, ¿ya te había tocado en tu experiencia que ocurriera algo similar? No. O sea, desde que yo, y bueno, recuerdo, yo nada más, yo llevaba 17 años a la agencia antes de estallar la huelga. Me habían tocado gobiernos panistas, priistas y ahora este. Nunca nos habían pedido, al menos en la información que yo manejaba, y en el contexto que yo sabía, nunca se nos pidió golpear específicamente a nadie, mucho menos del propio gobierno. En este caso sí veíamos claramente una división al interior del propio gobierno, en la que un grupo específico estaba buscando usar a través de la agencia, usar a la agencia para golpear a funcionarios que no eran como de su grupo, sí, de su grupo de interés, ¿no?
Adri, bueno, pues nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, Dani, muchas gracias. No, hombre. Bueno, oigan, y no olviden que nos vemos ahora los fines de semana a través de laoctava.com, aquí a través del canal de YouTube de La Octava. Por favor, recuerden que son ustedes quienes hacen este espacio para que nos manden sus preguntas, sus comentarios y también sugerencias de a quién quieren tener aquí en estos sillones. Por lo pronto nos despedimos. Mi nombre es Daniel Rosas, Adriana Urrea, y nos vemos la próxima. Chao.